CEO multimillonaria finge dormir y descubre lo inesperado que la deja conmovida. El bullicioso corazón de Ciudad de México vibraba en una celebración teñida de éxito y excesos. Valentina Ruiz, la CEO multimillonaria que había levantado su imperio tecnológico, fingía dormir en un elegante sofá. El sonido de risas y brindis la envolvía, pero era un sonido distante, una melodía que ya no la alcanzaba. En su ensoñación, voces familiares resonaban en su mente. ¿Dónde está la Valentina que conocíamos? Las palabras, cargadas de preocupación, la sacudieron. Era como si un rayo hubiera cortado el velo de euforia que la rodeaba. Esa Valentina, la que jugaba en las calles de su infancia y compartía domingos comiendo pozole en casa de su abuela, había quedado atrás. La presión del éxito y la ambición desmedida transformaron su vida en un constante apuro, un laberinto donde los trofeos sustituían los abrazos. Esa conversación en el equipo surgió en su mente, recordándole que había perdido su esencia. La imagen de su abuela la acompañaba, con su risa cálida y sus enseñanzas sobre la familia y el trabajo honesto. Pero el mundo del emprendimiento no se detenía por emociones. Las palabras de su equipo la atormentaban. ¿Realmente has olvidado de dónde vienes? Y en ese instante, el reconocimiento de su soledad le trajo una desesperación profunda. Mientras la fiesta continuaba su curso, Valentina se debatía en un abismo interno. ¿Cómo había llegado a este punto? Sus padres, inmigrantes que habían sacrificado todo por su futuro, nunca imaginaron que su hija se perdería en el brillo de los logros. Pero cada triunfo la aislaba más, el peso de la expectación pesaba sobre su pecho como un yugo. La lucha interna se hacía más intensa mientras los ecos de su abuela la llamaban de vuelta a un camino de autenticidad. La lucha era constante, seguir acumulando éxitos o acoger las raíces que necesitaban ser redescubiertas. Al día siguiente, con una determinación nueva, Valentina decidió regresar a su familia. Sin embargo, las palabras de Carlos, su socio, resonaban en sus oídos. Si te detienes, te caerás. Esto es lo que hemos construido juntos, lo había escuchado decir con un tono que prometía más que solo lealtad. La resistencia de Carlos se convirtió en un mulo que dificultaba su retorno a los lazos familiares, a lo que realmente importaba. Las discusiones se tornaban tensas, y mientras intentaba encontrar equilibrio, una tormenta de mensajes y críticas le llegaba desde el entorno empresarial, exponiendo su vulnerabilidad. ¿Qué ha valido la pena, Carlos? Por fin, tras un enfrentamiento agudo, Valentina se dejó llevar por la emoción. La ira y la tristeza la convirtieron en un volcán a punto de explotar. ¿Cuánto de nosotros queda en esta empresa? La pregunta quedó flotando en el aire naftalino de esa sala, donde el ecosistema del éxito parecía frágil. Las emociones se arremolinaban en su pecho, la incertidumbre de perder su estatus frente al dudar de sí misma arrasaba con todo. La lucha por su espíritu se intensificaba, y su mente se llenaba de preguntas que desbarataban la calma exterior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La llama de la atención no se apagaba. Valentina sabía que su ruptura con la familia podía tener un costo irreparable. A medida que se alejaba de su esencia, una profunda angustia la mantenía despierta por las noches. La decisión de volver a sus raíces la enfrentaba al dilema de si sería capaz de renunciar a lo superficial por lo auténtico. En su mente, las palabras de la abuela sonaban cada vez más fuertes, un llamado que traspasaba el ruido de su vida exitosa. Y justo cuando llegaba a una conclusión, un mensaje inesperado la dejó atónita, reabriendo la herida que pensaba había comenzado a sanar. La incertidumbre la envolvía, y la pregunta ahora era, ¿podría realmente abrazar lo que siempre había significado amar y ser amada, o quedaría atrapada en un mundo que constantemente la alejaba de su esencia? El día amaneció gris y pesado. Valentina despertó sin la euforia habitual que acompañaba sus mañanas. En lugar de ello, una opresión floral y sombría se apoderaba de su ánimo. Tomó su herramienta más poderosa, la planificación.
Se sentó en un rincón suave del sofá de su oficina, sacó su libreta de notas y comenzó a desglosar los pasos que la llevarían de vuelta a su familia, a su esencia. Pero cada línea que trazaba la llenaba de susto. La primera pregunta que se formulaba era la más difícil: ¿por dónde comenzar? Valentina decidió comenzar por sus raíces. Sabía que sería un camino complicado, pero no podía seguir ignorando la voz de su abuela que resonaba en su cabeza. Hacer una visita a la casa familiar la expondría a la verdad de su pasado, y al mismo tiempo la acechaba la sombra de la duda. ¿Cómo enfrentar a aquellos que había dejado atrás? Luchando contra el nudo en su garganta, finalmente lanzó un mensaje a su madre, solicitando una reunión. El acto de escribir esas palabras fue liberador y aterrador a la vez. Las emociones estaban a flor de piel, como si cada letra evocara recuerdos de risa y felicidad, pero también de dolor y arrepentimiento. Mientras esperaba la respuesta, la niebla de la incertidumbre envolvía a Valentina. La imagen de su empresa brillando en el horizonte contrastaba con la oscura lucha interna. Carlos, su socio, había estado atento y sabía que cualquier cambio podría ser visto como una debilidad. Cada paso que daba hacia la autenticidad la obligaba a enfrentar la posibilidad de perder el éxito que había construido. ¿Qué destruiría en su camino hacia el reencuentro con su esencia? Y a la vez, ¿qué oportunidades podrían surgir de una nueva Valentina, una que no estuviera prisionera de la expectativa del éxito? Cuando su madre respondió con una invitación a café el siguiente día, una mezcla de alegría y ansiedad invadió a Valentina. Era un primer paso, un pequeño refugio en su tormenta emocional. Pero en lugar de alivio, tenía que lidiar con un cola de dudas que amenazaba con descarrilarla. Se preguntaba constantemente: ¿qué le diré? ¿Cómo explico la distancia que he puesto? ¿Y si ya no me reconoce? Al llegar el día convenido, caminó hacia la vieja casa rodeada de recuerdos. El aire llevaba el aroma familiar del pozole que su abuela solía cocinar. Al abrir la puerta, el acogedor ambiente contrastó con su corazón agitado. Su madre la recibió con una mirada que delataba la mezcla de amor y decepción. En ese momento, Valentina sintió el peso del pasado sobre ella, como una losa elaborada de amor y sacrificios que había ignorado en su búsqueda delirante de éxito. El momento presentaba un dilema: compartir su vulnerabilidad y sus luchas personales o mantener la fachada de la exitosa CEO. La conversación pronta sería crucial. Mientras el aroma del pozol inundaba el espacio, Valentina comprendió que se trataba de una oportunidad inestimable, un momento para decidir si se sumergiría en la autenticidad o seguiría aferrándose al papel que había construido con tanta dedicación. Su respiración se aceleró al enfrentarse a la realidad que había eludido por tanto tiempo. Y justo cuando estaba a punto de abrirse y ser sincera, la puerta del pasado se entreabrió de golpe. Un mensaje en su celular, notificándole una crisis en la empresa, exigía su atención inmediata. La línea entre su familia y su compromiso empresarial se rompía, y en ese instante se dio cuenta de que el verdadero conflicto no solo era sobre su carrera, sino sobre quién realmente quería ser. La balanza estaba a punto de volcarse: enfrentar a su madre o atender la crisis. ¿Qué elegiría Valentina? A medida que luchaba con la respuesta, su pecho se inundaba de una nueva sensación: urgencia. La decisión que tomara tendría repercusiones más allá de lo inmediato. Pero no podía escapar del dilema. Había llegado el momento de enfrentar la disyuntiva de su vida. Valentina miró su celular, la pantalla iluminada pareciendo brillar con más intensidad que el sol que apenas se filtraba por las nubes grises. La notificación parpadeaba insistente, como un recordatorio cruel de sus responsabilidades y de la vida empresarial que había construido con tanto esfuerzo. En ese momento, la crisis en la empresa era más que una llamada de atención. Representaba la presión que había estado acumulando sutilmente, la que había ignorado por demasiado tiempo. Responder ahora, pensó, o perder el control total. Pero había algo más profundo que necesitaba resolver. No era solo cuestión de trabajo. La simple urgencia de atender un problema laboral. La autenticidad que anhelaba comenzar a construir se revolvía en su interior, desafiando la fachada que había impuesto en su vida. La imagen de su madre, expectante y vulnerable, se proyectaba más allá de la pantalla de su celular. Una confrontación inevitable se dibujaba ante ella. ¿Seguiría siendo la CEO que todos necesitaban, o se atrevería a ser la hija que había dejado de lado? Lo llamaré después, se dijo a sí misma, cerrando los ojos por un instante, intentando anclar su pensamiento en la conexión emocional que tanto deseaba recobrar.
Resolvió que el café con su madre era un primer paso hacia lo que, en su corazón, sabía que sería un viaje largo y complicado. Pero las dudas persistían, reverberaban en su cabeza como campanas en un día de tormenta. ¿Qué podría pasar si me abro y soy sincera? ¿Y si eso destruye todo lo que he construido? El aroma del pozole se intensificaba y Valentina sintió un tirón en su estómago. Con cada latido se repetía que no podría hacer esto sola, que enfrentar sus raíces era, en esencia, enfrentar sus miedos más profundos. Estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Tenía que confrontar su pasado, pero ¿estaba lista para ese tipo de verdad? Mientras se sumergía en este pensamiento, la mirada de su madre la interrumpió, cargada de esperanza y de un amor que parecía haber soportado la distancia. Era la invitación a dejar caer la coraza profesional y redescubrir su humanidad. Valentina, levantando la vista, supo que era el momento de sincerarse. Con la voz temblando, sus palabras comenzaron a fluir. «Mamá, hay algo que necesito compartir contigo». Sin embargo, la ansiedad pulsaba en su pecho. La verdad que estaba a punto de revelar también significaba abrir un cajón de secretos que había mantenido cerrado. Revelar su vulnerabilidad no solo sería liberador, sino que podría cambiar las dinámicas de su relación y, en el fondo, también de su vida profesional. Justo cuando estaba a punto de continuar, el sonido de su celular interrumpió el momento. Un mensaje de Carlos, su socio, resaltaba un problema que él mismo no podía manejar. Valentina sintió que el aire se le escapaba. La balanza, que había estado equilibrándose entre la búsqueda de conexión y la presión empresarial, comenzaba a inclinarse inexorablemente hacia la responsabilidad profesional. ¿Es esto una señal de que debo huir de mi verdad?, musitó por lo bajo, luchando con el deseo de defender su nueva apertura emocional y la necesidad de no dejar que su empresa se desmoronara. El dilema le comprimía el pecho. Miró a su madre, cuyo rostro reflejaba confusión y preocupación, recordándole que existía un mundo más allá de los números y la ambición. Valentina sentía esa chispa interna que había estado apagada, presionando para salir, reclamando su espacio. Los ojos de su madre brillaban con una mezcla de amor y temor. «Valentina, ¿qué pasa, hija?». La pregunta la golpeó, exponiéndola aún más. La crisis, el trabajo, su familia, todo pendía de un hilo. Valentina sabía que en sus manos tenía el poder de decidir, pero la incertidumbre persistía. ¿En qué elegiría enfocarse? Con cada latido de su corazón, sus pensamientos se aceleraban, y aunque sabía qué camino podía tomar, la pregunta se volvió más fuerte. ¿Estaba realmente lista para la verdad de sí misma? ¿O seguiría escondiéndose detrás de una fachada que crecía más pesada? Decidida a tomar una acción, levantó el celular una vez más, preparándose para decidir entre su madre y su empresa. La decisión se había vuelto inminente, pero en su interior un grito inesperado resonaba. «Valentina, sé quién eres». El aire se volvió espeso con la tensión de su elección, y mientras decidía, el universo parecía contener la respiración. En ese instante crucial, Valentina se dio cuenta de que el verdadero reto no estaba en la decisión que debía tomar, sino en descubrir quién sería una vez que lo hiciera. Valentina respiró hondo, sintiendo la presión del momento aumentar como un globo a punto de estallar. La notificación de su celular seguía vibrando en su mano, representando no solo un problema inmediato en su empresa, sino el símbolo de un conflicto interno que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Con cada pulso, su mente oscilaba entre el deber y el deseo, la necesidad de ser capaz en su rol de CEO versus el anhelo de abrirse a su madre, de enfrentarse a su vulnerabilidad. Dejó que su mirada se posara de nuevo en la cocina, donde el vapor del pozole se alzaba, envolviendo el aire en una fragancia reconfortante. «Esto no puede esperar», pensó. Sin embargo, la dulzura del momento chocaba con la dureza de su realidad laboral. «Déjame un momento, mamá», murmuró mientras se refugió en la habitación contigua. Cerrando la puerta tras ella, sintió que el eco del espacio imbuía sus pensamientos con una nueva claridad. En aquel instante se enfrentó a sus miedos más profundos. No era solo la crisis en la empresa lo que la consumía, era el vacío que había dejado en su relación con su madre, en su vida personal.
Tomó el celular y revisó rápidamente el mensaje de Carlos. Era certero, un reflejo de cómo las dificultades eran cada vez más abrumadoras. Su superhéroe empresarial estaba al borde de romperse. Pero, ¿a qué precio? Valentina sintió cómo las lágrimas amenazaban con escapar. La carga de ser la fuerte era aplastante, y cuestionarse su identidad se convirtió en el foco de su mente. En ese instante, entendió que no podía seguir ignorando su anhelo de autenticidad. Con determinación, comenzó a escribir un mensaje a Carlos. «Haremos una llamada de equipo más tarde. Necesito evaluar la situación», redactó, sintiendo que liberaba parte de la presión. Con el celular guardado, dio un paso hacia el espejo que colgaba de la pared. Observó su reflejo, lacio e imponente, pero detrás de la fachada confiada había incertidumbre. «Soy más que esto», pensó. La revelación surgía con fuerza. Había estado construyendo una identidad que la alejaba de lo que realmente anhelaba. Las decisiones difíciles la esperaban, pero esta vez estaba decidida a enfrentarlas de frente. Una chispa de autoconfianza se encendió en su interior, un sentido de urgencia que la llevó de regreso a la cocina, donde el rostro de su madre aún mostraba preocupación. «Mamá, hay algo que necesito preguntarte», comenzó Valentina, sintiendo que su voz se soldaba con la sinceridad que había estado evitando. No era solo una conversación, era la oportunidad de reconectar. «¿Me enseñarías a hacer pozole? Quiero aprender de ti, de nosotras». Era un pequeño paso, pero significaba tanto. Mientras su madre sonreía, Valentina supo que cada cucharada de pozole, cada palabra compartida, era un ladrillo en la reconstrucción de su relación. El acto de cocinar junto a su madre se transformó en un símbolo de su deseo de realmente conectar. Y aunque aún había incertidumbre sobre su carrera y su futuro profesional, el abrazo de su madre reseguía una promesa de autenticidad. Las horas pasaron, y mientras los sabores se mezclaban, Valentina comenzó a vislumbrar un nuevo camino. Tal vez no necesitaba tomar decisiones radicales de inmediato, sino adoptar una manera de ser más integrada. Quizás la clave era balancear su vida profesional con su deseo de conexión emocional. Sin embargo, el brillo en su celular no cesaba de llamar su atención. Un mensaje titilaba en la pantalla y su corazón dio un vuelco. «Necesitamos hablar urgentemente sobre un nuevo problema legal». Ese tono no dejaba margen para la interpretación. Valentina miró a su madre, sintiendo que esa difícil conversación estaba esperando su turno. El giro de los acontecimientos era inminente. Sin embargo, antes de poder decidir su próximo movimiento, la presión del mensaje la aprisionó nuevamente. Era el llamado a su antiguo yo, el que luchaba por mantener el control a toda costa. Mientras se debatía entre la calidez de su hogar y la frialdad del trabajo, su mente se llenó de dudas. ¿Podría realmente enfrentar este nuevo desafío sin sacrificar lo que acababa de descubrir? El peso del dilema se cernía sobre sus hombros, y mientras la crisis empresarial acechaba más cerca, Valentina se dio cuenta de que la auténtica batalla no era solo en la oficina, sino en su propio interior. Una revelación la golpeó. Quizás, al descubrir quién era realmente, podría ser la líder que su empresa necesitaba, pero sobre todo, podría reconectar con su esencia. ¿Podría equilibrar el mundo profesional y emocional o perdería una parte fundamental de sí misma en el proceso? El momento de verdad se acercaba y con él la necesidad de confrontar la dualidad de su vida. Valentina respiró hondo y sintió que las paredes de la habitación se cerraron a su alrededor. El mensaje en su celular era un grito silencioso en su mente. «Necesitamos hablar urgentemente sobre un nuevo problema legal». La angustia de lo desconocido atormentaba su mente, llevándola a cuestionar si había hecho lo correcto al dejar de lado su rol de CEO por aquel momento de conexión con su madre. La dulzura del pozole se mezclaba con la amargura de su ansiedad. En ese instante, se dio cuenta de que no solo lidiaba con un problema empresarial, sino que también se enfrentaba a la fragilidad de su propia identidad. Se preguntó si podría ser la líder efectiva que su empresa necesitaba y al mismo tiempo ser la hija presente que su madre merecía. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre definir su carrera y cultivar sus relaciones más preciadas? Con determinación dio un paso hacia atrás, dejando que la nostalgia del momento cocinando con su madre la guiara. En la cocina habían reído, compartido secretos y saboreado la vida en su forma más pura. La transformación interna que comenzaba a gestarse en ella requería un esfuerzo consciente para conectar esas dos facetas de su vida, la mujer de negocios y la hija. Desde ese momento, Valentina supo que su prioridad debía ser más que resolver crisis, debía forjar una vida que la representara plenamente.
Al regresar a la sala, el sonido de su celular la hizo sobresaltar. Decidió ignorarlo momentáneamente, optando por sumergirse en el arte de preparar con su madre. Cada ingrediente que colocaban en la olla era un recordatorio de cuánto había estado descuidando su vida personal. La calidez de la cocina le ofrecía un contraste radical con el frío del correo sobre el problema legal. Sin embargo, la presión era innegable. Mientras añadía las especias, frotó las manos juntas, sintiéndose atrapada entre la urgencia de actuar y la necesidad de reflexión. Era evidente que la práctica empresarial sobre la que había construido su reputación no podía ignorar la fuerza transformadora de la vulnerabilidad. El dilema se alimentaba de sus inseguridades, haciéndola cuestionar si era realmente capaz de liderar su empresa mientras abrazaba su autenticidad. Esa noche, mientras la familia se sentaba a la mesa, los aromas del pozole parecieron unirse en un abrazo, simbolizando la unión que había estado buscando durante tanto tiempo. Valentina miró a su madre, un espejo de la mujer que había trabajado para ser. «Necesito ser honesta contigo», comenzó, consciente de que sus emociones estaban en juego. La conexión no era solo emocional, sino también profesional. Su madre la observaba, aunque con cuidado, sus ojos reflejaban amor y experiencia. Valentina supo que debía abrir no solo su corazón, sino también sus inquietudes profesionales. «Mamá, hay problemas en la empresa y no estoy tan segura de cómo manejarlos. Aún así quiero que me apoyes». La conversación fluyó y lo que comenzó como temor se transformó en colaboración. Compartieron no solo recetas, sino ideas sobre cómo enfrentar los retos. Valentina sintió que el peso en sus hombros se aligeraba. En esa vulnerabilidad compartida había fuerza en lugar de debilidad. No obstante, la noche terminó con la llegada de un nuevo mensaje que no pudo ignorar. «Nos están amenazando con una demanda». Este mensaje resonó en su mente como un tambor. Sin embargo, había algo diferente esta vez en su actitud que la impulsaba a no reaccionar con temor. Valentina se dio cuenta de que no estaba sola. Tal vez, al permitir que el amor invadiera su vida profesional, podría encontrar la claridad necesaria para enfrentar la adversidad. Mientras se preparaba para responder, una nueva convicción nacía en su interior. No era solo un aseo, sino una mujer con un legado, un propósito y un vínculo que podría redefinir su camino. Al mirar hacia el futuro, comprendió que la clave no era optar por una vida o la otra, sino integrar ambas, ser la líder que su empresa necesitaba y la hija que su madre merecía. El momento de encarar los desafíos legales estaba a punto de llegar, y esta vez Valentina no solo estaba lista para enfrentarlos, sino decidida a llevar su autenticidad como su mayor aliada. Justo en ese instante, su celular volvió a vibrar. Un mensaje nuevo iluminó la pantalla. Los inversionistas han decidido suspender el próximo financiamiento. La arena del reloj caía rápidamente, y Valentina sintió cómo el pulso de su vida profesional se aceleraba drásticamente. ¿Podría realmente manejar la crisis empresarial sin desmoronarse, manteniendo al mismo tiempo su conexión personal recién reconstruida? La tensión en el aire era palpable, y con cada tic del reloj, Valentina comprendió que una decisión crucial se avecinaba. Valentina tomó un profundo respiro, sintiendo la presión de la situación que la rodeaba. La noticia sobre los inversionistas la golpeó como un balde de agua fría, desafiando la fortaleza que había comenzado a construir. Su mente giraba, procesando lo que significaba para su futuro y el de su empresa. Sin embargo, esta vez no se dejaría llevar por la desesperación. Había aprendido que sentarse ante un problema podría abrir puertas al enfoque que tanto necesitaba. Con un ligero movimiento firme, Valentina se dirigió a su escritorio y abrió su laptop, dispuesta a llevar a cabo una revisión minuciosa de la situación financiera de la empresa. Las cifras danzaban en su pantalla, y a pesar de las sombras que se cernían sobre los reportes, algo brillante emergió. En lugar de sentirse abrumada, ella empezaba a vislumbrar estrategias. Establecer la conexión entre sueños y realidades fue su primer objetivo. Recordó los consejos de su madre sobre la adaptabilidad.
La vulnerabilidad que había sentido en la cocina ahora se convertía en una herramienta de decisión. No podía cambiar lo que había ocurrido con los inversionistas, pero podía planear. Esos mismos inversionistas habían depositado su fe en su liderazgo y tenía que demostrarles que era digna de su confianza. Valentina se sentó a escribir una carta a los inversionistas, comunicando su visión de forma clara y honesta. Pasó tiempo reflexionando sobre lo que habían construido juntos. Decidió que no se trataría solo de cifras, tendría que apelar a lo emocional, explicar cómo su compañía no solo era una fuente de ingresos, sino un refugio de innovación y bienestar para todos sus empleados. Mientras redactaba el mensaje, recordó las lecciones de durabilidad que había aprendido a lo largo de los años. A veces vulnerabilidad puede desencadenar una fortaleza inesperada. Eso la llevaba a cuestionar si su enfoque había sido excesivamente pragmático en el pasado, dejando de lado la empatía que podía tener un impacto real en su liderazgo. Cuando terminó la carta, sintió cómo el peso en su pecho disminuía. Había logrado canalizar su angustia en un mensaje de propuesta positiva. Ahora, el siguiente paso sería la comunicación directa. Necesitaría un encuentro virtual con cada uno de los inversionistas. Se dio cuenta de que quería construir una relación más sólida con ellos, no solo en tiempos de bonanza, sino también en tiempos difíciles. A medida que se preparaba para la videoconferencia, su mente se iluminó con ideas sobre cómo mostrar los avances realizados y las metas a futuros. Ella no era simplemente la capitana de un barco en medio de la tormenta, sino una exploradora dispuesta a descubrir nuevos horizontes. Ya no contaría solo los errores, haría un listado de los logros y desafíos superados, recordando exitosamente el camino recorrido hasta ahora. El momento de la verdad llegó. Los rostros serios de los inversionistas se alinearon ante ella, pero Valentina estaba lista. Con una voz firme que no delataba su nerviosismo interno, comenzó a presentar su propuesta. Había un fuego nuevo en su discurso, un reflejo de su lucha interna que ahora se había convertido en convicción. Mientras mostraba resolutivamente sus planes, pudo notar cómo algunos rostros comenzaron a relajarse. Las miradas en pantalla se convertían en atentas, la incredulidad se transformaba en interés. Así, su vulnerabilidad se convertía en fortaleza, atrayendo hacia ella las miradas de quienes antes dudaban. Sin embargo, inesperadamente, uno de los inversionistas hizo una pregunta que la dejó helada. ¿Crees que ser una CEO y una hija presente coexistirán a largo plazo en tu vida? La simple pregunta resonó profundamente en su mente como un eco. La sala virtual se llenó de silencio, y Valentina sintió cómo el peso de la espera se adueñaba del ambiente. Fue un momento crucial, no solo para responder a una inquietud de negocio, sino para examinar su propia realidad. ¿Podría realmente equilibrar su vida empresarial y personal? La respuesta no era sencilla, pero la claridad estaba surgiendo de su interior. Con una respiración profunda, estaba dispuesta a enfrentarse no solo a esos inversionistas, sino también a ella misma. Era momento de decidir, fortalecer sus convicciones o retroceder ante la duda. Realmente podía hacerlo. La decisión estaba más cerca que nunca, y la tensión crecía mientras la deliberación llenaba el aire. Valentina sintió cómo la pregunta resonaba en cada rincón de su mente. Era un choque entre sus dos mundos, la vida profesional que había construido a base de sacrificios y la vida personal que anhelaba vivir. En el silencio incómodo que siguió a la pregunta, supo que esta no era solo una prueba de su capacidad como CEO, sino un reto a sus valores y principios. Deseos más profundos. Tardó un momento en responder, buscando las palabras adecuadas que pudieran sintetizar sus dilemas internos. Miró al rostro del inversionista que había hecho la pregunta. Era uno de los más respetados en el sector, y su mirada inquisitiva le hizo sentir que cada palabra contaba. La verdad es que no tengo todas las respuestas ahora, pero sí sé que estoy dispuesta a encontrar ese equilibrio, dijo, su voz resonando con una firmeza que apenas sentía. Mi objetivo es no solo ser una líder eficaz, sino también una hija que esté presente en la vida de su familia. La respuesta no convenció a todos, y algunos de los inversionistas intercambiaron miradas que mostraban escepticismo. Valentina sentía cómo el sudor comenzaba a brotar en su frente. Su interior luchaba contra el autorreproche. ¿Estaba siendo ingenua al creer que podía tenerlo todo? Sin embargo, esa voz interior que había comenzado a forjarse en su más reciente viaje de autodescubrimiento la impulsaría a seguir.
Continuó su presentación utilizando su propia historia como base. Comenzó a relatar momentos cruciales en su vida, como cuando decidió fundar su empresa, y cómo, con cada paso, había aprendido a adaptarse y a aceptar sus límites. La historia personal siempre había sido su mejor herramienta de conexión. Se sintió renovada al compartir cómo había atravesado desafíos que la habían hecho replantearse no solo su carrera, sino quién era realmente como persona. Valentina vio que algunos de los inversionistas comenzaban a responder positivamente. Las paredes de escepticismo parecían derrumbarse bajo el peso de su sinceridad. Sin embargo, sabía que el camino estaba aún lleno de obstáculos. Ella misma enfrentaba la duda constante de su capacidad para equilibrar sus múltiples roles en la vida. Era un dilema que se intensificaba cada día, como una maraña que se hacía más enredada a cada segundo. Al finalizar la videoconferencia, se sentía cansada, pero iluminada por un destello de claridad. Desde ese instante, su vida no podría limitarse a un solo camino. Tomar decisiones que reflejen sus deseos personales y profesionales se volvía inminente. Con cada paso en su viaje hacia la realización, sabía que se quería convertir no solo en una CEO admirada, sino en una mujer equilibrada en todos los aspectos de su vida. Aquella noche, mientras repensaba la reunión, emergió un deseo latente dentro de ella. Podía ser más que una líder, podría establecer un modelo. Con esta idea en mente, empezó a delinear un proyecto ambicioso, crear una serie de foros sobre liderazgo y maternidad, donde las mujeres pudieran compartir sus vivencias, sus desafíos y estrategias para lograr un balance. Sin embargo, la inquietud persistía en el aire, como una sombra en su mente. Sería fácil caer en la trampa de jugar un papel, y Valentina sabía que necesitaría mantenerse auténtica en su búsqueda. La voz crítica que había enfrentado dentro de ella podría convertirse en un poderoso catalizador o en su peor adversario. Cuando cerró la laptop, se dio cuenta de que el verdadero reto aún estaba por llegar. Con el nuevo proyecto en pleno desarrollo, tendría que presentar su idea a sus socios y a los mismos inversionistas que la habían confrontado. Era un movimiento audaz que podía abrirle nuevas puertas, pero también podría significar arriesgar lo que ya había conseguido. La incertidumbre frente a lo que vendría la consumía por dentro. ¿Sería capaz de llevar a cabo esta nueva idea y asumir las consecuencias que vendrían con ella? Mientras sus pensamientos se agolpaban, una última pregunta la atravesó. ¿Apenas comenzaba a descubrir el verdadero potencial que llevaba dentro? Solo el tiempo lo diría, pero la inquietud de enfrentarse a sus propios miedos se asomaba en la distancia. Los ojos del mundo empresarial estaban, una vez más, sobre ella, y no iba a desvanecerse ante el desafío. Valentina se despertó al amanecer con la sensación de que el día traía consigo una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. Los murmullos de la noche anterior aún resonaban en su cabeza. La idea de los foros sobre liderazgo y maternidad la llenaba de emoción, pero también de una inquietud profunda. ¿Cómo podría lanzar un proyecto tan ambicioso en un entorno donde la competencia era feroz y la percepción del éxito se medía en números fríos? Mientras se preparaba para el día, su mente recorría una lista interminable de posibles objeciones que podrían surgir durante la presentación. La voz crítica en su interior susurraba dudas sobre sus capacidades. ¿Qué credibilidad podría tener ella para hablar de equilibrio entre la vida laboral y personal cuando se sentía tan desbordada? Sin embargo, había algo más profundo que la inquietud, una voz más fuerte que le decía que este camino podría ser no solo una oportunidad, sino una necesidad. Durante el desayuno, con una taza de café en la mano, tomó un momento para reflexionar. Sabía que sus experiencias podrían resonar con tantas otras mujeres que llevaban la carga de ser ejecutivas y madres al mismo tiempo. Ella era prueba viviente de ese viaje. Sin embargo, esa misma idea provocó otro torrente de preguntas en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarse al juicio de los demás y mostrar su vulnerabilidad? ¿O corría el riesgo de ser vista como una impostora, una líder que no podía equilibrar su propia vida? La reunión con sus socios fue tensa. Valentina entró a la sala, notando cómo las miradas se centraban en ella con expectativa. Era el momento de presentar su visión. Tomando aire, empezó a hablar, revelando su idea con una mezcla de pasión y duda.
Imaginen un espacio donde las mujeres puedan compartir no solo sus éxitos, sino también sus fracasos y retos. Un foro donde el liderazgo se entiende desde la complejidad de ser múltiples cosas a la vez, decía, mientras apenas podía controlar su temblor de voz. Las reacciones fueron variadas. Algunos parecían intrigados, pero otros mostraban cejas fruncidas de escepticismo. ¿Realmente hay un mercado para eso? ¿No es un enfoque muy emocional?, preguntó uno de sus socios. La crítica la golpeó como un balde de agua fría, pero Valentina se mantuvo firme. No iba a permitir que un solo comentario desgastara el esfuerzo que había puesto en su propuesta. Se recordó a sí misma la fortaleza que había utilizado para llegar hasta ahí. Las emociones son parte de la experiencia humana, y el liderazgo también se nutre de ellas, respondió, sintiéndose empoderada con cada palabra. La discusión se volvió más intensa, y mientras argumentaba, comenzó a descubrir su propia voz, su verdad. Cada vez que enfrentaba una objeción, el eco de sus propias inseguridades era reemplazada por una convicción renovada. Este proyecto no era solo suya, era una iniciativa que podría marcar un cambio. Al concluir la reunión, Valentina sintió una mezcla de alivio y adrenalina. Había viajado a través de sus propios temores y dejado una huella en el proceso. Sin embargo, sabía que el desafío apenas comenzaba, que había más caminos difíciles por andar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una nueva inquietud emergió. Había hablado con claridad, pero ¿habría resonado suficiente en los corazones de los demás? ¿Había conseguido sembrar una semilla de cambio? ¿O todos regresarían a su conformismo habitual? Mientras cerraba los ojos, la incertidumbre la invadió nuevamente. Tenía que confrontar la dificultad de mantenerse auténtica en un ambiente que podría intentar moldearla. El impulso de su convicción parecía pequeño frente a la magnitud del status quo, pero también sentía que su propósito comenzaba a afianzarse. Mañana se tomaría el tiempo para reflexionar sobre los siguientes pasos, pero una pregunta persistía. ¿Sería capaz de resistir la presión y permanecer fiel a sus valores? La respuesta podría definir no solo su carrera, sino su vida entera. Con el corazón acelerado, se quedó dormida, sin saber que en los días siguientes, toda la estructura de sus relaciones laborales estaría a punto de ser sacudida. La inminente confrontación con sus detractores ya se asomaba en el horizonte, y Valentina se preparaba para descubrir qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por sus ideales. La mañana del día siguiente llegó implacable, y Valentina despertó con pasto de un nuevo compromiso en su pecho. Sabía que no podía permitirse ceder ante la duda. La reunión había sido una mezcla de validación y resistencia. Sentía en el aire un cambio de energía. A pesar de las reservas de algunos de sus socios, había un grupo que parecía vislumbrar en su idea una posibilidad. Desayunando solo una tostada, Valentina sintió un impulso de generar un plan de acción inmediato. Tenía que hacer algo para solidificar su visión, y el primer paso era ampliar su red de apoyo. Sumando contactos, comenzó a explorar la posibilidad de crear un grupo de mentoras, un círculo de mujeres líderes que pudieran contar sus historias y poner en evidencia las luchas que enfrentan en su día a día. Era un riesgo abrirse y proponer vulnerabilidad frente a un entorno profesional. Mientras navegaba por las redes sociales, se encontró con un montón de recursos inspiradores. Webinars, podcasts y artículos sobre liderazgo femenino inundaron su pantalla, y se dio cuenta de que había una comunidad vasta buscando el mismo espacio que ella deseaba crear. Tomando nota de las diferencias y similitudes entre esos enfoques y su propia visión, el miedo fue cediendo paso a una certeza cobrante. Había una voz que la instaba a convertirse en agente de cambio. Ese mismo día, Valentina decidió convocar a una reunión informal con algunas de sus colegas más cercanas. La idea de presentar un nuevo proyecto la llenaba de energía. Aún así, una voz interna titubeante insistía en su fragilidad.
No quiero que piensen que estoy decepcionando sus expectativas, que mis frustraciones son un signo de debilidad, pensó mientras preparaba la agenda. Sin embargo, decidió poner en pausa esas inquietudes y pensar en la autenticidad que quería reflejar en el foro. Cuando las colegas llegaron, Valentina se sintió invadida por la adrenalina de la emoción y el temor. La sala estaba llena de mujeres que, al igual que ella, lidiaban con el dilema entre ser madre y profesional. Una vez que se sentaron, inició la conversación con sinceridad, compartiendo su visión. Estoy aquí para proponer que compartamos nuestras experiencias, no solo las victorias, sino también las caídas, dijo con un brillo en sus ojos. Los visajes fueron diversos, algunas mostraban entusiasmo, mientras que otras lucían reacias. Una de ellas, Marta, planteó una pregunta que caló hondo en Valentina. ¿Crees que la vulnerabilidad frente a un grupo va a empoderarnos o ser vista como una debilidad ante los hombres en la industria? Esa pregunta la hizo dudar por un instante, pero su determinación creció y se enfrentó a esa inquietud con franqueza. Es precisamente esa vulnerabilidad lo que nos puede unir y empoderar, respondió con firmeza. La conversación fluyó y al final surgieron ideas sobre cómo estructurar el foro. Algunos de los aspectos más destacables involucraban talleres, conferencias y sesiones de coaching donde cada mujer podía contar sus historias. Al concluir la reunión, Valentina se dio cuenta de que había creado no solo un proyecto, sino un espacio seguro para crecer y aprender. Su corazón resonaba con gratitud, pero una sensación de desasosiego aún la acompañaba. Había sembrado entusiasmo, pero la incertidumbre de si sus colegas realmente darían ese salto hacia una visión compartida persistía. Se preguntó cuántas de ellas se atreverían a ser honestas sobre sus luchas y cuántas optarían por seguir con la fachada habitual. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los resultados de la jornada, un mensaje inesperado iluminó su pantalla. Era de uno de sus socios más escépticos, aquel que había cuestionado su propuesta en la reunión anterior. «Me gustaría hablar contigo sobre tu proyecto», decía. Valentina sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Sería esta la oportunidad que estaba esperando o solo una señal de más resistencia en su camino hacia la autenticidad? Valentina se despertó con el peso de la decisión en su mente. El mensaje de su socio, aunque inesperado, prometía abrir puertas a nuevas posibilidades. Con la determinación encendida en su interior, sabía que este era su momento para impulsar la idea del foro de liderazgo y maternidad más allá de una simple conversación. Tenía que demostrar que su visión podía materializarse y que la vulnerabilidad podía transformarse en una fuerza poderosa. Esa misma mañana, Valentina se preparó para la reunión con su socio. Se centró en su respiración, recordando la claridad que le había traído la conexión con su madre durante el día de cocina. Con una mentalidad renovada, se convenció de que cada paso que daba hacia la autenticidad también la acercaba a ser una CEO más efectiva. No solo habló desde la lógica empresarial, sino desde un lugar de experiencia personal. Cuando se encontró con su socio, respiró hondo y comenzó a compartir su visión. No se trata solo de lo que podemos lograr como empresa, sino de cómo podemos aprender a ser plenos en todos nuestros roles. Las mujeres enfrentamos desafíos únicos que afectan nuestra productividad y bienestar, y creo que podemos crear un espacio donde nuestras voces sean escuchadas, expuso, sintiendo el ardor de su convicción. A medida que hablaba, observó cómo su socio comenzaba a relajar los hombros, mostrando una curiosidad genuina por lo que estaba planteando. «¿Cómo planeas llevar esto a cabo?», preguntó, y Valentina no pudo evitar sonreír al darse cuenta de que estaba captando su interés. Ahí estaba la oportunidad que tanto había esperado. Con entusiasmo, compartió su propuesta sobre los foros, esbozando las diferentes actividades que podrían organizarse y cómo invitarían a ponentes de renombre que hablaran sobre su experiencia en liderazgo y maternidad. Valentina sentía que cada palabra resbalaba de sus labios con confianza, como si cada aspecto de su historia estuviera encajando en su lugar correspondiente. Al final de la reunión, su socio se mostró muy receptivo. «Déjame ayudarte a presentar esto a los demás. Si realmente crees que esto puede marcar la diferencia, vale la pena intentarlo», le dijo. Valentina sintió que una corazonada de triunfo le envolvía. La incredulidad y el escepticismo estaban comenzando a volverse aliados.
En las semanas siguientes, Valentina se dedicó a formalizar su idea, planificando una presentación que resaltara recién la sinergia entre su pasión y el potencial del mercado. Formó un equipo diverso de mujeres que se unieron a su causa, compartiendo sus experiencias y aportando valiosas ideas sobre cómo hacer del foro un evento inolvidable. La amplia gama de perspectivas enriqueció el contenido, y mientras trabajaban, Valentina comenzaba a sentirse como una líder real. No solo estaba construyendo un proyecto, estaba creando una comunidad de apoyo que podía proporcionar a otras mujeres lo que ella había empezado a encontrar en sí misma: autenticidad. Cada reunión alimentaba su confianza y reafirmaba que el equilibrio era posible. Finalmente, llegó el día de la presentación ante el consejo directivo, incluido su socio. La sala resplandecía con un aire de expectativa. Valentina sabía que su idea era sólida, pero lo más importante, estaba encendiendo fe en los ojos de los demás. Importante era presentar su pasión genuina. Con cada diapositiva, entrelazaba su experiencia personal con la visión empresarial, mostrando cómo la autenticidad podía transformar no solo la vida de cada mujer, sino también el éxito de la compañía a través de un equipo más motivado y cohesionado. Cuando concluyó su exposición, un aplauso resonó en la sala. El escepticismo que algunos mostraban antes se había desvanecido. Una de las socias más antiguas levantó la mano, sonriendo mientras decía: «Valentina, creo que este puede ser el cambio que necesitamos. Has tocado un punto muy importante». El ambiente se tornó positivo. Las preguntas eran ahora sobre implementación, en lugar de dudas. Finalmente, cuando el consejo aprobó la idea del foro, Valentina sintió que su corazón rebosaba de alegría. Había logrado no solo un triunfo profesional, sino también un crecimiento personal abrumador. Se dio cuenta de que, al abrazar su vulnerabilidad, había forjado la oportunidad más importante de su carrera: ser la voz que podía inspirar a otras. Ese mismo día, regresó a casa y se sentó junto a su madre. Con una sonrisa de satisfacción, le compartió el éxito de la presentación. La expresión de su madre resonaba con orgullo. «Verás, hija, cuando te mantienes fiel a ti misma, el universo conspira para apoyarte», le dijo, y Valentina sintió que cada sacrificio había valido la pena. Con una nueva certeza, Valentina entendió que su viaje hacia el equilibrio entre el liderazgo y la maternidad estaba solo comenzando. Había aprendido que la autenticidad no solo era liberadora, sino que la había convertido en una líder más efectiva. No se trataba de elegir entre sus roles, sino de integrarlos en una visión más rica de lo que significaba ser una mujer de éxito. En ese momento de reflexión, Valentina supo que cada paso en su camino había conducido a este punto de resolución. Era más fuerte, más segura y lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Había encontrado la clave para desbloquear no solo su potencial, sino también el de mujeres que esperaban escuchar su mensaje de autenticidad. Con una sonrisa, selló esa promesa en su corazón, sin dudar que el futuro sería aún más brillante. Esto es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo con su energía positiva. Cuéntenme en los comentarios sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no esperen ni un segundo más para compartírselo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos crecer esta hermosa comunidad de superación personal.